tenemos una relación muy antigua con China, ¿no? Ustedes saben que el Perú fue un país que recibió por primera vez inmigración china a gran escala en Latinoamérica, de 1849 a 1872, 100.000 inmigrantes chinos vinieron al Perú, vinieron a trabajar aquí en las haciendas costeras de algodón, caña de azúcar, también a trabajar en la extracción del guano, y también participaron, muchos de ellos, en la construcción de los ferrocarriles, ¿verdad? Ahora, los chinos vinieron, es una historia en realidad muy apasionante este tema de la inmigración china. Ustedes saben que el Perú tenía hasta el año 1842 más o menos un sistema por el cual la mayoría de la gente que trabajaba en las haciendas costeras en los grandes latifundios, caña de azúcar, algodón, eran gente negra, ¿no? Que lo trajeron en el siglo XVI los esclavos, ¿no? Pero con Ramón Castilla se decretó pues la abolición de la esclavitud y fueron liberados estas personas, ¿no? Entonces hubo una escasez de mano de obra, ¿cierto? Entonces los asentados peruanos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a conseguir mano de obra? Entonces alguien le dijo, bueno, pero ¿por qué no traemos inmigrantes chinos, ¿no? Perdón, inmigrantes asiáticos al comienzo, ¿no? Y miren ustedes, dicen que desde 1845 a 1849 vinieron 50.000 asiáticos de las islas Tahití, por donde está ahora, por Papúa Nueva Guinea, por Nueva Zelanda. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Los 50.000 prácticamente vinieron al Perú y murieron al cabo de algunos años. ¿Por qué? Porque aquí encontraron un ambiente que no era el suyo, pues eran personas de unas islas prácticamente vírgenes que los traían aquí y aquí se encontraban con malaria, paludismo y prácticamente fueron diezmados, ¿verdad? Recuerdan ustedes que una de las razones por que el Imperio Incaico fue conquistado no por la superioridad numérica de los españoles, sino los españoles trajeron aquí enfermedades y diezmaron a la población indígena, ¿no? Lo mismo pasó con ellos. Entonces, en 1848-49 ya no había más gente, entonces los hacendados dijeron, ¿qué hacemos? Y alguien dije, ¿por qué no traemos chinos? Y justo China, el imperio chino, pues, fue abierto a la fuerza en 1839-40 con la guerra del opio. China estuvo cerrado al mundo desde el siglo XVII en adelante, pero Inglaterra lo abrió a la fuerza y empezaron chinos a emigrar afuera, ¿no? A partir de 1850-60 empezaron a ir a California. Eran tantos que hacia hacia esa época ya le empezaron a poner barreras y también a partir de 1845 empezaron a emigrar y eran tantos que no sabían dónde ir y un peruano les dijo, ¿por qué no vienen al Perú, no? Y de 1849 a 1872 llegaron 100.000 chinos. Ahora, en junio de ese año, esta migración terminó abruptamente. ¿Saben ustedes por qué? En 1872, un barco peruano muy famoso, el barco María Luz, un barco fletado por los terratenientes peruanos, por los hacendados peruanos, traía chinos desde Macao, ¿no? Macao era el puerto donde salían los chinos, ¿no? Entonces, acoderado en Yokohama, era un viaje muy largo, imagínense, era casi 2 meses de travesía, estamos hablando de hace 150 años, 170 años prácticamente, y la historia es increíble, hay muchos libros que narran los coolies, como así se llamaban los chinos, venían en condiciones muy deplorables, pues, ¿no? En barcos que se supone deberían venir 250, 300, venían el doble o más, ¿no? Entonces eran muy maltratados en estos barcos. Entonces este barco María Luz, cuando estaba acoderado en Yokohama, y siempre acoderado en Yokohama porque tenían que proveerse de agua, alimentos, carbón, un chino se escapó del barco y denunció maltratos frente a las autoridades inglesas, que en ese momento Japón también estaba siendo abierto a la fuerza por los países extranjeros, ¿no? Y prácticamente esto obligó, el gobierno chino se enteró de los maltratos que tenían sus ciudadanos y prácticamente prohibió la inmigración de chinos al Perú, ¿no? Pero esto no quedó ahí. Obviamente el gobierno peruano se quejó de esto y el hacendado peruano, o sea, el gobierno japonés ordenó que los chinos regresaran a su país y el gobierno chino, repito, se enteró del maltrato y prohibió la venida de más chinos al Perú. El hacendado peruano
reclamó ante su gobierno para que el gobierno japonés le pague una indemnización porque había invertido dinero en traer chinos. El problema era que no teníamos relaciones diplomáticas con China, ni con Japón. Entonces, a raíz de este incidente, el gobierno peruano estableció relaciones diplomáticas con Japón en 1873 y en 1874 lo hizo con China. Entonces, el Perú, imagínense ustedes, fue el primer país latinoamericano en recibir inmigración a gran escala china, por eso el Perú tiene la mayor cantidad de migrantes chinos en Latinoamérica que están en el Perú. ¿Cuántos chinos hay en el Perú? No se sabe, para algunos hay, dicen que el 10% de la población tiene alguna ascendencia china. Tenemos una migración china muy antigua, relaciones diplomáticas con China muy antiguas, pero obviamente después China entró en una etapa de revoluciones, convulsiones, y en 1849 ingresa un nuevo gobierno en China, un gobierno socialista, y recién en 1971 otra vez el Perú firma un tratado de relaciones diplomáticas con la China, ahora la China moderna, ¿verdad? Pero el comercio no avanzaba, el comercio con China explota a partir de la década pasada, ¿verdad? Por darte un ejemplo, en 1993 el Perú exportaba a China solo 110 millones de dólares, imaginen, era casi nada en realidad. Pero a partir de la década pasada, las exportaciones se disparan. ¿Por qué? Porque la gran demanda china hace que los precios de las materias primas se disparan. En el 2003, Perú le exporta a China 600 millones de dólares, pero ya hacia el 2010 se pasa la barrera de los 5.000 y el pico fue el 2012, ¿no? Creo que se exportó como 8.000 millones de dólares. Ha caído en los 2 últimos años. El año pasado se ha exportado solo 6.800 millones de dólares porque los precios de las materias primas han caído. Pero esto es algo momentáneo. La demanda china es inmensa y una prueba de eso es, ustedes saben que hay mucha inversión china ahorita. Ustedes saben que, por ejemplo, Toromocho es una inversión china que está en producción desde diciembre del 2013 y Las Bambas también es otro proyecto también de inversión china. Cuando la producción de cobre en Toromocho ya empezó, la producción en Las Bambas va a empezar en producción a 100% el próximo año y cuando estos dos proyectos estén en 100% de producción, se dice que estas dos minas, solo estas dos minas, van a aumentar en 20% la producción de cobre en el Perú. Y eso cobre, la mayor parte se lo lleva China, ¿no? Si ustedes revisan las estadísticas, China prácticamente compra la mitad del cobre del Perú, casi la mitad del plomo, la mitad del hierro, el hierro es el 90%, de la harina y pescado prácticamente es 90%. Entonces hay una gran demanda china por materias primas. Ahora, esa demanda era por el proceso de industrialización del país. Ustedes saben que China se ha convertido en la fábrica del mundo. Entonces China necesitaba muchas materias primas para producir muchos tipos de productos. Pero en realidad en China está cambiando un poco la economía, ¿no? Y por eso ya no crece 10%. Yo estuve la semana pasada, estuve en China atendiendo un congreso, estuve en Shanghái. Los últimos años he tenido oportunidad de estar en Shanghái casi seguido. Y se nota el cambio en realidad. Para poner una cifra nada más. Imagínense ustedes, en los últimos... China empezó su proceso de industrialización oriental, exterior, con sus reformas económicas desde 1979 en adelante, ¿verdad? Imagínense ustedes, desde 1979 hasta ahora, se calcula que 500 millones de chinos se han mudado del campo a la ciudad. En 1979, China, el Producto Bruto Interno de China era solo $200, ¿verdad? El año pasado fue $6.700. Ahora son 1.360 millones de chinos. Entonces, imaginen ustedes, 500 millones de chinos se han trasladado al campo a la ciudad y todas esas personas requieren pues muchas cosas, ¿no? Desde viviendas, desde escuelas y todo lo demás, y su nivel de vida ha mejorado. Por eso están consumiendo muchas cosas. Otro dato, el Perú, repito, sigue siendo un proveedor importante de materias primas a China, pero va a cambiar porque el poder adquisitivo de las personas están subiendo y pueden demandar muchas cosas más. Uva, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el Perú en los últimos 15 años ha experimentado un crecimiento muy interesante de la agroindustria. En el primer semestre de este año, el 25% de la uva peruana se va a China. Y si ustedes le añaden a eso otro dato, los primeros 6 meses de este año, el 25% de la uva se va a Hong Kong. Y en realidad mucha de la uva que se va a Hong Kong se lo venden a los chinos. Entonces, de hecho ya, ahorita, los chinos consumen la mitad de la uva del Perú. Porque hay una demanda, porque la uva no es barata, la uva importada no es barata en China. Entonces, ¿quién lo puede demandar esa uva? Lo demanda pues la clase media creciente que hay en todo China. Se calcula que en China probablemente en las ciudades costeras más importantes, que son las más ricas del país, estamos hablando de Beijing, estamos hablando de Tianjin, estamos hablando de Shanghái, estamos hablando de Guangzhou, por mencionar algunas ciudades,
Se calcula que viven en todas estas ciudades costeras, que fueron las primeras que se abrieron a capital extranjero, las primeras que experimentaron reformas económicas, por eso son las que más han avanzado. Se calculan que viven más o menos 200 millones, 300 millones de personas que tienen un poder adquisitivo de probablemente 10.000 a 15.000 dólares, en realidad. El promedio per cápita chino es 7.500, 6.700, pero estos 200 o 300 millones tienen 10.000 o 15.000 dólares per cápita. Entonces hay una demanda muy importante. Entonces, el comercio con China va a seguir creciendo porque la demanda de China sigue aumentando, no solo para su industria, sino también para sus consumidores más adinerados. Entonces el Perú no solo puede seguirle vendiendo materias primas, sino todo tipo de productos agroindustriales que tenemos, o también textiles, ¿verdad? Claro, alguien dirá, no vamos a competir en ropa vendiendo a China. Por supuesto, ropa simple no, pero nosotros tenemos a otro dato también. El 25%, el 30% de todos los pelos de alpaca se está vendiendo a China ya. Entonces imagínense, hay un mercado inmenso ahí, ¿no? Entonces la relación económica con China en el aspecto comercial va a seguir aumentando. En el aspecto de inversión también, ¿no? Si uno revisa las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, hasta junio de este año, que eran las últimas que vi, había 63.000 millones de dólares de una cartera de proyectos de inversión, ¿verdad? Inversión que se está haciendo en la minería o que se va a hacer. ¿Ustedes saben que el 35% de esa inversión es de China? La inversión más grande en minería fue la que representó la compra del proyecto Las Bambas por la empresa minera china MMG. Casi 5.900 millones de dólares, y esa inversión va a continuar. Entonces, en el tema del comercio, el comercio va a seguir aumentando. En el tema de la inversión va a seguir aumentando, pero no solo en el sector minero, ¿eh? Por ejemplo, en el sector pesquero, hay 2 empresas chinas en el sector pesquero que más o menos tienen, creo que un 30% de la cuota de pesca de arena anchoveta en el Perú, ¿no? En el sector petrolífero también. Es interesante, Shougang fue la primera empresa china que invirtió en el Perú. O sea, el Perú el año 92 empezó un proceso, el 90 empezó un proceso de apertura económica, el 92 empezó un proceso de privatización de las empresas estatales, y la primera gran privatización que se hizo fue cuando se vendió Hierro Perú, y lo compró la empresa china Shougang, ¿verdad? Compró, pagó 120 millones de dólares. Y en el 94, algunos campos petrolíferos de Talara, La Brea y Pariña, fueron comprados por otra empresa china, ¿verdad? China National Petroleum Company, la denominación aquí es SAPET, ¿verdad? Entonces, hay inversión china también en petróleo y gas, y esta se incrementó cuando el año pasado esta empresa china compró la participación de Petrobras, la empresa brasileña que se retiró del mercado peruano, compró la participación de Petrobras en el lote 58, me parece. Entonces se calcula que los campos petrolíferos que tiene esta empresa china en el norte, más lo que tiene en el lote 58 y otros más, dicen que probablemente China también estaría produciría más o menos el 30% del petróleo y el gas en el Perú. Entonces hay una presencia china muy importante en el sector minero, en el sector gasífero, petrolero, y hay otros campos que también se dice que están mirando la inversión china, ¿no? Se habla de una inversión china en la industria que sería natural, ¿no? Porque China requiere muchos alimentos, o en la infraestructura, ¿no? Yo estuve en China en este foro mundial que se desarrolló el 20-21 de noviembre en Shanghái, y estuve hice una presentación, sobre el famoso proyecto del tren bioceánico, ¿verdad? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Han escuchado que China planea hacer un tren bioceánico para unir el Atlántico y el Pacífico, ¿verdad? Ese tren, el estudio de factibilidad, que va a definir el costo-beneficio de hacerlo, se va a presentar el próximo marzo o mayo por China, y por esa época el gobierno de Brasil y el Perú va a presentar el estudio del pacto ambiental, ¿no? Entonces es muy probable que se haga. Todavía no se sabe la ruta definitiva del tren, pero es probable que sea, creo que del puerto de Aca en Río de Janeiro, y podría salir por Bayóvar, ¿no? En el norte, porque hay un gran puerto allí en Bayóvar, en Paita, y además está pues los fosfatos de Bayóvar que también se podría exportar a China, ¿verdad? ¿Cuánto costaría? Tampoco se sabe, porque no se sabe la ruta exacta, pero si se hace por esa ruta que se ha presentado desde Brasil, el puerto de Aca hasta Bayóvar, se dice que podría costar entre 10.000 a 20.000 o 30.000 millones de dólares, otra vez dependiendo, se utilizan las vías férreas, algunas vías férreas que ya hay en Brasil. En el Perú no hay ninguna, entonces tendría que hacerse toda esa vía férrea. Entonces, imagínense ustedes, es un proyecto inmenso, en realidad, es un proyecto inmenso, una inversión que también el Perú necesita en realidad. Uno de los grandes problemas del Perú es que somos un país incomunicado en realidad. Y esto de los trenes es muy interesante en realidad. Ustedes saben, y les hablé en China, ustedes saben que el Perú fue el primer país en Latinoamérica que hizo
un tren Lima-Callao en 1852. Ustedes saben que en 1870 se empezó a construir el ferrocarril que va hasta Huancayo, Loroya. Hacia 1879 el Perú tenía más o menos una infraestructura férrea más o menos interesante, ¿verdad? En el norte, en el sur, en el centro. Mucho, por supuesto, no era para transporte de pasajeros, era para traer minerales, algodón, caña de azúcar, qué sé yo. Pero ¿qué pasó? La guerra con Chile destrozó todo, ¿no? Destrozó todo esto y prácticamente lo eliminó. Y es una pena porque si el Perú hubiera continuado con esta infraestructura ferroviaria, seríamos un país mucho más unidos, perdón, mucho más desarrollado, porque se podría traer la producción de la costa y la sierra que no hay. Entonces, este proyecto chino es muy interesante y vamos a ver cómo el Perú lo puede aprovechar, ¿ya? Para cerrar ya el tema económico, hemos hablado entonces de que hay mucha inversión china, hay un comercio con China muy importante y este se va a seguir incrementando, no solo en el tema de productos mineros, pesqueros también, gasíferos, sino también productos agroindustriales. Va a seguir habiendo inversión china, va a seguir, y si se proyecta, si se realiza, se concretiza este proyecto de infraestructura, el tren va a ser muy interesante también. Otro sector que no se utiliza y a mí me llama mucho la atención es el sector turismo. Los chinos, hay muchos chinos que son muy ricos. El año pasado leía 107 millones de chinos viajaron al extranjero. Los chinos son los que más gastan en el mundo, son los nuevos ricos en realidad, ¿no? Y leía que en la primera mitad de este año, de 1 a julio, ya viajaron 62 millones de chinos. Entonces es probable que este año viajen 120 millones de chinos, 20% más que el año pasado. Entonces, ¿y ustedes saben cuántos chinos vinieron al Perú el año pasado? 16.070. ¿Por qué no vienen? Hay muchas razones, es larguísimo, es un viaje a la China, realmente ir a China es muy largo. Pero en realidad el problema es la visa en realidad. Es muy difícil para los chinos venir acá. Los chinos se quejan, el Perú pone muchas trabas. ¿Saben lo que ha hecho Chile? El primer ministro Li Keqiang estuvo ahora en mayo visitando Brasil, Chile, el Perú. Los chilenos han simplificado entonces la visa, el procedimiento, entonces se esperan mucho más turistas chinos al Perú. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Proyectos que se puede desarrollar. Y para terminar, ahora sí, y ya que estamos en un auditorio de estudiantes, en realidad se conoce muy poco de China en realidad, ¿no? Es una pena. ¿Cuántos expertos en China tenemos en el Perú? ¿Cuántos de ellos hablan chino? Creo que no hay ninguno prácticamente, ¿no? Entonces, pero miren, esto se puede remediar justamente. Justamente una de las tareas nuestras como director del Instituto de Investigaciones Económicas es hacer este tipo de eventos y promocionar las becas. Ustedes saben que el gobierno chino da becas. Lamentablemente muchas de las becas no se utilizan, no se conocen y a veces se desperdician porque lamentablemente uno de los problemas de muchos estudiantes peruanos es el idioma inglés en realidad, ¿no? Entonces yo termino diciéndole a ustedes, chicos, chicas, estudien, váyanse a China. El gobierno chino tiene mucho interés en que extranjeros vengan a visitar a su país, en que conozcan China, porque justamente está interesado en tener una mayor relación con nosotros, ¿no? Y quiere que esta relación sea pues una relación sin problemas, y para tener eso obviamente el entendimiento mutuo es el mejor que puede haber, ¿verdad? Entonces hay muchas becas, hay muchas oportunidades de conocer China. Es cuestión de que ustedes busquen en Concitec, busquen en INAVEC, PRONAVEC, las oportunidades están ahí. Nosotros como Instituto de Investigaciones Económicas siempre vamos a estar haciendo este tipo de eventos, estén nomás atentos a la página web. Nosotros tenemos un grupo ACE, un grupo de estudiantes de la universidad que hacemos actividades, también estén atentos a este tipo de anuncios, tenemos página web, Facebook y todo lo demás. Entonces la relación con China va a seguir creciendo y es grande, pero va a seguir creciendo. Entonces, si esto es así, obviamente mejor es conocerlo para poder estar mejor preparados, ¿verdad? Bueno, sería todo, daría paso a la intervención del profesor. Buenas noches, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el IEPA y la Facultad de Economía para este evento y quisiera más bien ver el tema de las relaciones con China de una perspectiva más política y geopolítica para aterrizar en lo social. En la relación, en términos generales, entre Occidente y Oriente, han habido etapas en la historia en las cuales se han alternado los roles de dominio en el mundo. Hasta el siglo XIII, digamos, había una influencia oriental muy grande. El Oriente, digamos, que culturizó al Occidente, los árabes que llegaron, como ustedes saben,
a España y crearon Córdoba, el Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba se convirtió en el centro cultural y científico del mundo europeo en ese momento. Ellos difundieron el álgebra, la agromensura, la astrología, les tradujeron a los griegos, a los europeos para que puedan de nuevo estudiar la filosofía griega, y a partir de ahí surge el Renacimiento, el renacer de la cultura griega occidental, etcétera, ¿no? Y antes de Córdoba, digamos, el centro intelectual y científico del mundo fue Bagdad, ¿no? En Bagdad se concentraron todos los científicos más importantes del mundo cristiano, islámico y judío que investigaban en común, trabajaban juntos. Imagínense ahora que se están matando. En esa época en Bagdad, las tres religiones, los científicos de las tres religiones, allí investigaban y estudiaban juntos. Y la mejor biblioteca del mundo en ese momento estuvo en Bagdad. En Bagdad venían todos los libros, toda la información de todo el mundo. Todo lo que se producía llegaba a Bagdad. Y el siguiente centro, digamos, intelectual fue Córdoba. Y a partir de ahí es que Occidente empieza a culturizarse, ¿no? Toda la arquitectura, la ciencia que vino de Oriente va a llegar a Europa a través de la cultura oriental llevada por los árabes. Pero ¿qué pasa? A partir del siglo XIII, como ustedes saben, surge el Pachacútec asiático, digamos, por darle un nombre comprensible para nuestra historia. El gran Pachacútec, el gran conquistador, digamos, oriental fue Gengis Khan, ¿no? Muchos de ustedes deben haber escuchado, visto películas sobre Gengis Khan. Gengis Khan fue, digamos, un jefe guerrero mongol que a partir del siglo III empieza a conquistar lo que ha sido el imperio más grande de la historia de la humanidad. Otra cosa es que no nos enseñen eso, ¿no? Como estamos dentro, o hemos estado dentro de la zona de influencia occidental, en el colegio por lo menos a mí me enseñaban pues, que el imperio más grande había sido el Roma, el romano, o el de Carlomagno, qué sé yo, pero a los mongoles ni los citaban, como si no existieran. Y ahora de viejo, estudiando la historia de Oriente, me entero que, digamos, territorialmente, el imperio más extenso que ha habido en el mundo ha sido el mongol, ¿no? Llegaron a conquistar el imperio chino, más de la mitad de la India, por supuesto, gran parte de lo que es la Unión Soviética, llegaron a Moscú, y Gengis Khan llegó hasta las puertas de Europa, ¿no? Y no conquistó Europa porque se murió antes del ataque. Imagínense ustedes, si hubiera demorado 6 meses en atacar Gengis Khan, invadía Europa, y los europeos serían medio chinitos, porque hubieran arrasado con varias europeas, ¿no? Entonces hubiera cambiado incluso la fisonomía, digamos, y la cultura, por supuesto, de Europa. Bueno, entonces a partir del siglo XIII empieza en Oriente, digamos, a imponerse lo que en algún momento Marx llamó la forma o el modo de producción asiático, ¿no? Y empieza todo un proceso de desincentivar, impedir, digamos, el desarrollo de los mercados, del libre mercado, de la investigación científica, tecnológica, del proceso de acumulación de capital, ¿no? Eso va a durar mientras duró el imperio mongol, casi hasta el siglo XVIII, XIX incluso, ¿no? Entonces, en ese periodo, digamos por el tipo de régimen político, ¿no? se va a estancar el Oriente. Y por el contrario, Occidente va a empezar a crecer, ¿no? Porque va a vivir, sobre todo en las ciudades, un espíritu mucho más liberal, mucho más libre, de libre pensamiento, va a haber más investigación, por supuesto con sus grandes etapas de oscurantismo como fue la Santa Inquisición en algunos países, pero digamos comparado al Oriente pues fue un espacio de mucho mayor libertad para el pensamiento, hubo libertad de pensamiento a partir del siglo XVI, ya hay libertad de pensamiento legalmente hablando, para el desarrollo científico, para el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, Occidente va a empezar a pasar y sobrepasar al Oriente. Y el centro de poder a nivel mundial va a pasar a concentrarse en el mundo occidental, tanto a nivel científico, tecnológico, militar y hasta espacial, ¿no? Esa tendencia, como todos sabemos, está empezando a revertirse,
¿no? Ya en la década del 70, un embajador francés, Alain Peyrefit, Francia siempre tuvo una relación muy cercana con China, ¿no? Tiene inversiones también importantes. Fue el único país, uno de los pocos países occidentales, de potencias occidentales, que siempre mantuvo una relación con Francia. Y el libro de este embajador francés, de este gran diplomático Peyrefit, que era un ladrillo de este tamaño, se titulaba en la década del 70, Cuando China despierte, el mundo temblará. Así se llamaba el libro, que lo leí porque yo quería postular a la Academia Diplomática. Entonces dije, China, a ver, ¿qué libro es China? Entonces vi ese libro y me lo empecé a leer. Cuando la China despierte, el mundo temblará. La pregunta es, ¿está despertando China? ¿Ya despertó China? Entonces, como ustedes pueden apreciar, el gran cambio se ha dado a partir de la década del 70 en China, y hablando en términos políticos. La muerte de Mao Zedong en 1976 va a generar un cambio en la visión de lo que debe ser el desarrollo económico en China. A los 2 años, en 1978, asume ya el control político de China Deng Xiaoping, que va a llevar adelante las 4 grandes modernizaciones y con ello el inicio de lo que hoy conocemos como el gran crecimiento y desarrollo que se está dando en la República Popular de China, ¿no? Paralelamente a eso, en el año 89, también en esta parte del Oriente, cae el régimen soviético, el comunismo soviético, y empieza también un proceso de liberalización de los mercados, ¿no? Empieza a instaurarse una economía mucho más cercana a las economías de libre mercado de Occidente. Y, digamos, el tercer territorio importante a nivel de Asia es la India, ¿no? La India también, como ustedes saben, es un espacio donde se está desarrollando una economía importante, no al ritmo, digamos, de China, por una serie de razones que ahora no voy a exponer, pero que también se espera que en el siglo XXI no solamente la economía china, sino también la economía hindú y las otras economías asiáticas que ya venían desarrollándose, como es la japonesa y los llamados tigres asiáticos, ¿no? Donde está pues Taiwán, Corea del Sur, Singapur, ¿no? Ya han venido desarrollando. Entonces hay digamos, ya un bloque asiático que puede haber empezado con Japón, ¿no? Los países del sudeste asiático, los tigres del Asia, se suma China, Rusia, que ya cambió de sistema económico, y la India, ¿no? Entonces estamos entrando ya en el siglo XXI, en un siglo donde, digamos, la gran producción industrial, pero no solo industrial, sino también científica, tecnológica y militar, está dándose en el mundo oriental, ¿no? Y Occidente empieza a voltear su mirada hacia el Oriente. Algunos especialistas sostienen que de aquí al 2025 y máximo al 2050, China no solamente va a ser la primera potencia comercial, que ya lo es, sino va a ser la primera potencia militar. Entonces, si ya estamos hablando que China se convierte en la primera potencia comercial, económica en gran medida, y encima militar, estamos hablando ya de un cambio en las relaciones de poder, en las relaciones geopolíticas a nivel mundial. Y ese es el mundo que ustedes van a vivir, ustedes jóvenes. Nosotros todavía vamos a agarrar algo, yo creo, ¿no? Pero sobre todo, el doctor, sobre todo, aquí Oscar, que eres el mayor de todos nosotros, no creo que sea así, pero con Oscar vamos por ahí, ¿ah? Por ahí vamos. Pero bueno, yo creo que el mundo que ustedes van a vivir en este siglo va a estar marcado por el desarrollo del Oriente, ¿no? El poder probablemente se va a concentrar, ya está concentrado en gran medida en el Oriente, y eso va a continuar así. Yo creo que esa es la tendencia, y por lo tanto yo creo que el trabajo que están haciendo aquí en el Instituto de Investigaciones de esta facultad es muy importante, por lo cual felicito a sus miembros y a todos ustedes por estar presentes hoy día en este interesante evento. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Quiero ciertamente unirme al agradecimiento al IEPA, al ILAS CLAS, por esta gentilísima invitación. Creo y comparto de lo que mi buen amigo Carlos Fernández acaba de decir, la extrema importancia que tienen eventos y enfoques de especialización de este tipo en un contexto en el cual es evidente que en el Perú tenemos una crisis muy grande en todo lo que tiene que ver con nuestra proyección a China, hacia China. Podrá parecer anecdótico, pero no lo es de ninguna manera el hecho que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, para empezar, no tenga más de 1% de funcionarios que hablen fluidamente el mandarín o que lo estén siquiera estudiando. Eso es algo que ciertamente tiene que preocuparnos. Y hablo del idioma mandarín para no hablar de la especialización que debieran tener nuestros funcionarios o un sector de nuestros funcionarios en todo lo que tiene que ver con las relaciones con China, con la realidad de China, con la posibilidad de que el Perú se proyecte más efectivamente hacia China. Y si eso no es suficiente, en días, hace pocas semanas hemos sabido de una situación francamente vergonzosa a través de la cual el Estado chino, el gobierno de China, oficialmente ha sindicado a un funcionario diplomático peruano de estar involucrado en el tráfico de visas de ciudadanos chinos para que vengan ilegalmente al Perú. Eso es una situación que ciertamente las autoridades chinas, como corresponde, no la toman a la ligera, como lamentablemente sí la han tomado las autoridades peruanas, pues no ha habido un pronunciamiento claro de parte de nuestra Cancillería en esta materia y mucho menos una promesa de investigación adecuada y de sanción. El funcionario concernido, el que era cónsul del Perú en Shanghái, está en la lista de ascensos de la Cancillería para este próximo año. Ese es el modo en que nuestra Cancillería trata las relaciones bilaterales con China y eso ciertamente tiene que llamarnos a preocupación. Pero dejando de lado los temas de índole policial, diplomática, si se quiere, que no son poca cosa, sin ninguna duda, si afectan las relaciones bilaterales, pero en todo caso debemos proyectarnos con una perspectiva más estratégica. Creo que es importante recordar las expresiones del primer ministro chino Li Keqiang cuando estuvo en Latinoamérica ahora en mayo de este año y se refirió a las relaciones con América Latina y a su proyección a través de lo que el gobierno chino ha llamado la fórmula de 3x3. La cooperación en 3 áreas fundamentales y cada una con 3 aspectos específicos. Cooperación 3x3. En primer lugar, ayudar a América Latina a desarrollar sus capacidades en 3 canales distintos, en todo lo que tiene que ver con logística, electricidad y tecnologías de la información. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la interacción de China hacia América Latina a través de 3 sectores sociales específicos, que son el sector empresarial, la sociedad y el gobierno. Y en tercer lugar, la proyección a través del apoyo financiero, que tiene que ver con algunos aportes de donaciones que son significativos y en el caso de China en particular son aportes que generalmente se hacen a través de la construcción de proyectos de infraestructura específicos con tecnología, mano de obra china, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente están también las otras 2 dimensiones de crédito y de seguros que el gobierno de China tiene interés en continuar impulsando en lo que se refiere a América Latina. Entonces, esta dimensión del 3x3 define un poco el marco de la relación que China está intentando forjar con América Latina. A la vez es necesario anotar algunos elementos de riesgo. Uno de ellos tiene que ver con la asimetría en los términos de intercambio entre China y América Latina.
es cierto, como muy bien nos lo señaló el profesor Aquino, lo enfatizó también el profesor Carlos Fernández, que ha crecido enormemente el comercio internacional entre China y América Latina. Lo que ocurre es que básicamente lo que China está exportando a América Latina son manufacturas, productos industrializados, y lo que América Latina está fundamentalmente exportando a China son materias primas, minerales, petróleo, harina de pescado, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de lo que las cifras nos puedan decir en términos eventualmente, en el caso de algunos países latinoamericanos, decir que tienen una balanza comercial favorable con China, es necesario revisar la dimensión cualitativa. Y ahí es donde se requiere enorme trabajo sobre todo del lado latinoamericano, para mejorar muchísimo la calidad en términos de valor agregado de su oferta exportable hacia China, ¿no? Para transformar esta asimetría actual. En segundo lugar, otro elemento de factores de riesgo es que existen algunas experiencias de inversión china en América Latina que no han sido exitosas, que no están siendo exitosas y que tienden a complicar la relación con los países específicamente concernidos. Y voy a mencionar dos ejemplos muy recientes. Uno es el proyecto Stimi Baja Mar de China en Bahamas. Es un inmenso proyecto inmobiliario de 3.5 mil millones de dólares. Consiste en la construcción de 4 hoteles, varios casinos, enormes áreas de recreación, etcétera. Es un proyecto con un componente privado, aunque también interviene la empresa de construcción nacional de China, y que lamentablemente ha entrado en un proceso de crisis y de conflictividad significativo que eventualmente va a tener consecuencias de tipo legal. Pero acaso más grave es la situación existente en las inversiones crediticias de China en Ecuador para el desarrollo de infraestructura petrolera por aproximadamente 7.000 millones de dólares. El gobierno de Ecuador, el presidente ecuatoriano, lamentablemente el presidente Correa, es alguien extremadamente impulsivo, no es el tipo de persona que le guste escuchar mucho a las críticas y por eso es extremadamente autoritario en lo que se refiere a la prensa. Ha hecho e impulsado todo tipo de iniciativas para abiertamente limitar el ejercicio de la libertad de prensa en Ecuador, y ha conspirado para debilitar más al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Correa en particular es uno de los grandes responsables que hoy básicamente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean una arquitectura institucional prácticamente inservible por ese tipo de agresiva actitud de parte del presidente Correa y de algunos otros mandatarios latinoamericanos, algunos más activamente, otros simplemente cómplices de esta situación. Pero el presidente Correa hizo una apuesta que la historia está demostrando completamente equivocada, basado en las expectativas de altos precios de petróleo, y Ecuador es un productor significativo de petróleo. Incurrió en una cantidad enorme de obligaciones de deuda externa para financiar proyectos de desarrollo en Ecuador. Las carreteras en Ecuador hoy en algunas partes parecen carreteras europeas, lo cual, bueno, digamos, no necesariamente es malo, sin ninguna duda, ¿no? Pero dentro de ese marco también ha suscrito obligaciones financieras, obligaciones crediticias con el gobierno de China por alrededor de 7.000 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura petrolera del país. El problema es que el precio del petróleo no es que ha bajado, el precio del petróleo se ha desplomado. Esta semana estaba ya incluso en los mercados internacionales por debajo de los $40 por barril. En ese contexto, toda la proyección macroeconómica y fiscal del gobierno de Ecuador se ha desplomado, se ha vuelto absolutamente insostenible, y hoy Ecuador no tiene cómo
honrar las obligaciones financieras en las que ha incurrido a través de un sobreendeudamiento basado en un optimismo excesivo e irrealista. Eso obviamente genera un cierto nivel de complicación, por lo menos en la relación bilateral entre China y el Ecuador. Afortunadamente ese no es el caso del Perú. Mire, todos tenemos derecho y seguramente muchos argumentos para pensar a favor o en contra del actual y de los anteriores gobiernos. Para mí, con toda franqueza, no me gusta ninguno de los que hemos tenido, pero bueno, en todo caso, en lo que se refiere a la gestión macroeconómica, estamos siendo extremadamente prudentes. El nivel de endeudamiento externo del Perú, frente a lo que Carlos y yo conocimos cuando éramos un poquito más jóvenes, ha cambiado radicalmente. El Perú ha pagado muchísimo de su deuda externa, hizo una excelente renegociación en el marco del llamado Plan Brady en los años 90. Hoy la presión de la deuda externa sobre el Perú es más o menos 19% del Producto Bruto Interno, que es extremadamente bajo en comparación a buena parte de todo el resto de países en vía de desarrollo y, digamos, en particular también en el contexto latinoamericano. Entonces, como país no tenemos ese tipo de problemas como los que Ecuador hoy sí tiene con China en su relación bilateral, ¿no? Al lado de estas experiencias individuales frustrantes, en general, sobre todo desde una perspectiva peruana, donde hay una inversión de China muy sustancial, en general, sobre todo en industrias extractivas, sean estas mineras, sea esto petróleo o, como se ha mencionado también, en la industria pesquera a través de la harina de pescado. En todos los casos, en general, las experiencias están siendo positivas. Recordamos que la primera inversión que se hizo, como muy bien lo mencionó el profesor Aquino, la de Shugan, comenzó con dificultades. Hubo un proceso de adaptación cultural, diríamos de lado y lado, y creo que es importante destacar la gran humildad intelectual y cultural del lado chino, que los ha llevado a entender que están en un proceso de aprendizaje. Y yo he visto a altos ejecutivos de empresas mineras chinas en eventos precisamente declarar eso: hemos venido a aprender, estamos aprendiendo. Parte del acierto que China está teniendo en sus inversiones en los sectores extractivos peruanos tiene que ver con el hecho de que no ha caído en la tentación nacionalista de hacer que sus altos ejecutivos sean necesariamente chinos. Si no, hoy vemos, por ejemplo, en el proyecto de Las Bambas, vamos a ver en los principales puestos directivos, vamos a ver australianos, brasileros, etcétera, gente con un poco más de experiencia en el entorno latinoamericano. Entonces, eso está permitiendo que en el caso específico del Perú, que es un caso particular y extremadamente significativo en la relación bilateral con China, las relaciones estén teniendo en general un curso bastante positivo y constructivo. No hay, por lo menos en términos inmediatos en el escenario, ningún factor de conflicto sustancial. Ya les digo, el tema de nuestro cónsul traficando aparentemente con visas, eso lo dirán las autoridades judiciales, pero por lo menos la versión oficial del gobierno de China es esa. En todo caso es, como ya dije, un tema policial diplomático y ciertamente no está al nivel de los intercambios mucho más sustanciales que hay a nivel económico. Sin embargo, dentro de este escenario positivo también hay que anotar riesgos que empiezan a emerger. Hemos estado teniendo un escenario en general positivo en la relación de China hacia América Latina y en particular en la relación con Perú, pero el contexto internacional está cambiando dramáticamente. En primer lugar, la economía china está enfrentando un enfriamiento bastante sustancial. Y me atrevo a decir, sobre todo en meses recientes, las cifras de los últimos meses sobre la declinación del comercio internacional de China, es decir, importaciones y también exportaciones de China, es inmensa.
y eso no solo refirió a América Latina, pero también nos afecta, es la proyección del comercio internacional de China con todo el resto del mundo, digamos, ¿no? Y eso, en segundo lugar está todo el tema de la declinación de los precios de las materias primas, en el caso peruano particularmente, aunque no exclusivamente los recursos minerales. Esto dentro del propio Perú empieza a generar un escenario distinto. Es perfectamente posible prever que la conflictividad social alrededor de proyectos mineros o petroleros tiende a acrecentarse en la medida en que las comunidades van a ver por vía de canon o otros mecanismos reducidos los beneficios sobre el desarrollo local. Y esto puede eventualmente generar conflictividad. Lo que ocurre es eso que los peruanos de algún modo lo comprendemos y no sé si decir que lo gestionamos, pero por lo menos lo abordamos. No necesariamente tiene que ser comprendido de la misma manera que nosotros por las autoridades chinas, por los inversionistas chinos. Un sistema, recordemos que la cultura política china actual y su proyección histórica es la de una gran centralización del poder político como rasgo distintivo. Y entonces esas expresiones sociales que rompen la armonía es algo extremadamente ajeno no solamente a la cultura política de China, sino diríamos un poco a la filosofía del ciudadano común y de las autoridades chinas. Entonces ese es un tema que es sin ninguna duda preocupante en el escenario específico de Perú y habrá que ver cómo eso va evolucionando, pero es necesario estar atentos porque cualquier conflicto que adquiera características específicas de violencia puede inmediatamente convertirse en un elemento de alta preocupación en la relación bilateral entre Perú y China, ¿no? A la vez creo necesario recordar que la noción de América Latina es una abstracción, o sea, al final bajo esa etiqueta estamos englobando realidades sociales, políticas y económicas extremadamente distintas. Y esto tiene que ver con la proyección de China hacia América Latina. Si bien se hacen reuniones diplomáticas chino-latinoamericanas, etcétera, a la hora de la verdad, a la hora de las decisiones de inversión, una consideración fundamental es qué cosa es lo que cada país latinoamericano específicamente tiene para ofrecer, sobre todo a una China especialmente interesada en materias primas. Y en ese sentido son muchos los llamados y pocos los elegidos, para emplear una frase bíblica. Pocos países latinoamericanos tienen una oferta de materias primas que sea sustancial y que realmente pueda atraer la atención de los altos decisores en China. El Perú está en una posición absolutamente excepcional. Como lo ha implicado el profesor Aquino, el Perú está en proceso de convertirse, y ya el próximo año esa va a ser una realidad, en el segundo productor mundial de cobre. Es más, yo sé que estas cosas no gustan, pero es necesario decirlas. Entre el Perú y Chile vamos a estar abasteciendo en los próximos años más del 65% del cobre de todo el mundo. Eso representa una ventaja estratégica extraordinaria. Yo los invito a ustedes a pensar, a reflexionar y a estudiar en el caso de qué otra materia prima hay tan alto nivel de concentración en el abastecimiento. Ni siquiera en el petróleo con Arabia Saudita ni nada por el estilo se alcanza esos niveles de concentración en el abastecimiento, en la oferta de materia prima. Esto, si es que el Perú trabajara mucho mejor sus relaciones con Chile y eso lo convirtiera en un elemento de proyección internacional, ambos países como los grandes abastecedores del cobre, eso podría tener enormes implicancias en términos de nuestra proyección global, pero específicamente también en términos de la relación bilateral con China, que es un país que ciertamente sigue y va a seguir consumiendo bastante cobre. Y en general el Perú es un país, como lo digo, lamentablemente
y esto parece un completo contrasentido, pero lamentablemente excesivamente bendecido por la abundancia de recursos naturales. La experiencia internacional refleja claramente que los países que tienen demasiados recursos naturales tienden, no es una regla absoluta, pero la tendencia, sobre todo en países en vía de desarrollo y países con débil institucionalidad, como es el caso peruano, esa excesiva disponibilidad de recursos naturales, lejos de contribuir al desarrollo, lo erosiona, lo debilita y se convierte en una fuente de problemas. Ahí lo tenemos, 10 años de inmensos recursos fiscales a través del canon. ¿Y qué cosa es lo que ha quedado? La mayoría de presidentes regionales o presos o con procesos judiciales por corrupción masiva. A más dinero, más corrupción. Hemos tenido demasiado dinero producto de nuestros recursos naturales que simplemente no teníamos la capacidad institucional para gestionar. Pero en fin, no quiero extenderme, pero esos son elementos que tienden a influir en la relación bilateral. Voy a mencionar simplemente una última cuestión. El tema de la crisis demográfica de China, que es un elemento que está ya empezando y va a determinar muchísimo más el desarrollo de China, su emergencia como gran potencia y su capacidad de proyección en el escenario internacional. Según algunos estimados, para el año 2030 China va a tener más de 60 millones de adultos mayores. Claro, en comparación al conjunto de la población china viene a hacerse de alrededor de un 5%, digamos, del total de la población china. No obstante lo cual, obviamente, sí representa una carga fiscal y financiera inmensa y que plantea enormes desafíos, incluso para el propio desarrollo productivo de China. La pregunta alrededor de datos como ese tienen que ver con si es que China va a poder seguir creciendo al mismo ritmo con un nivel de envejecimiento tan sustancial de su población. Y tiende a existir un cierto consenso internacional que eso es imposible. Es decir, este crecimiento que hemos estado viendo de China, que ahora se ha enfriado, no es necesariamente que este enfriamiento sea una cuestión simplemente coyuntural, sino que hay elementos de tipo estratégico y en particular toda la dimensión demográfica que pudiera significar que China no pueda regresar a esas tasas de crecimiento del 9-10% a las que estuvimos acostumbrados en años anteriores. Todos esos son elementos que dan un poco materia prima para la discusión sobre la proyección de las relaciones entre China y América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a nuestros expositores. Primero al doctor Fernández Fontenoy, que como ya les mencioné es doctor de la Complutense de Madrid y fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia Política. Queremos darle un pequeño diploma a nombre del Instituto de Investigaciones Económicas. Un aplauso, por favor. Le agradecemos y esperamos contar pronto con él. Bueno, también queremos entregar un diploma al doctor Schiappa Pietra, que como ya les mencioné es abogado por la UNMSM y con estudios de posgrado en el London School of Economics y Harvard. Así es. Le agradecemos mucho su presencia. Aplauso, por favor. Continuando con las exposiciones, ahora pasamos al panel de expertos chinos. Hoy hemos recibido, por el lado chino, a la doctora Chai Yu, directora del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. También contamos con la presencia del doctor Songhai Guo, investigador del ILAS-CAS, director de la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos, CECLA. También el doctor John Chang, quien es también investigador del ILAS-CLAS, así como investigador asociado del CECLA. Finalmente, también contamos con la presencia de los doctores John Hong-yu y Lie Chen. El primero es director adjunto y el segundo investigador, ambos del Instituto Monetario Internacional de la Universidad Renmin de China. Le damos la bienvenida a la Universidad de San Marcos. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, voy a tratar de traducir lo que dice la profesora Chai Yu. Bien, va a hablar sobre
el camino de la seda marítimo y terrestre del siglo XXI en el contexto de la cooperación económica Latinoamérica y China, ¿no? Este es un tema muy actual, ¿no? Y justo decía la profesora que desde 1978 China empieza unas reformas económicas que ha hecho que el país avance a pasos acelerados. In those 2 decades, 3 decades, I would say that China is opening his market to the outside world. And in 2001, China entered WTO. Décadas China pues, o 3 décadas, ¿no? Del 78, 79, China ha avanzado mucho y justamente el año 2009 China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. So the economic reform and the openness has been a very particular feature of China's development in the past 2 decades. Okay. This is a new one. This is a very special stage for China's future development. Bueno, entonces en las últimas 3 décadas, en esta época de apertura económica y reforma económica ha sido muy importante para China. Justo acá tenemos un mapa, la famosa ruta de la seda, ¿verdad? Es una ruta muy importante, especial para China, decía la profesora. It's called the Silk, the Road and the Belt strategy. Sí, el camino de la seda terrestre y marítimo sería, ¿no? You know, in ancient times, about 2,000 years ago, Hace 2000 años había esta ruta terrestre de la seda que empezaba de China hacia el occidente, hacia más allá, hasta Europa, ¿no? but now, you know, the concept of the Silk Road was put forward by an American scholar. But now we give the concept a new stress. El concepto del camino de la seda fue expuesto por algunos académicos norteamericanos, pero ahora China le ha dado un significado especial, ¿no? And the spirit of the road and belt strategy is for peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit. El espíritu justamente, como está escrito ahí, es de paz y cooperación, de apertura e inclusión y de aprendizaje mutuo y de mutuo beneficio, ¿no? We hope to promote the economic prosperity of the countries along the Belt and Road and regional cooperation, strengthening exchange among people and also economic change and mutual learning between different civilizations. Claro, la idea es entonces promover la prosperidad económica de los países a lo largo de estas rutas y también la cooperación económica regional, ¿verdad? Fortalecer los intercambios y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones para promover la paz mundial y el desarrollo mundial, ¿no? And this initiative is also a systematic project which should to joint build through consultation to meet the interests of all, and effects should be made to integrate the development strategy of the countries along the Belt and Road. Este es un proyecto sistemático que busca justamente tener a través de consultas, buscar que cumpla con los intereses de todos los involucrados y integrar todas las diferentes estrategias de los países a lo largo de esta ruta, ¿no? O de estas rutas. In 2013, in September and October, President Xi Jinping visited Central Asia and Southeast Asia and raised the initiative of the joint building the Silk Road economic belt and the 21st century maritime Silk Road. This is the first time
the leaders of our country put forward this idea. En septiembre-octubre del 2013, el presidente Xi Jinping visitó los países del Asia Central y el sudeste asiático y justamente él puso en el tapete la iniciativa de construir juntos, ¿no?, el camino de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI. So the purpose is such. The first one is to embrace the trend toward multipolar world, and economic globalization, and cultural diversity, and greater IT applications, designed to uphold the global free trade regime and open world economy in the spirit of open regional cooperation. La idea justamente era, ¿cuál era la idea, no? La idea justamente era construir un mundo multipolar con la globalización económica, cultural y alcanzar pues, y generar también el uso de las tecnologías de la información, ¿no?, para justamente a través de esto sostener un sistema de libre comercio y que se tenga un nuevo orden económico mundial y una cooperación regional abierta, ¿no? And also promoting orderly and free flow of economic factors, highly efficient allocation of resources and deep integration of the markets. La idea entonces era justamente que haya un flujo ordenado de los factores de producción, tener una muy eficiente colocación de los recursos y una integración profunda de los mercados. And encouraging the countries along the Belt and Road to achieve economic policy coordination and carry out broader and more in-depth regional cooperation along the road and the belt. And jointly building the belt and road is in the interests of the world community. Disculpe. Entonces, justamente decía que la idea era alcanzar una cooperación económica regional balanceada e inclusiva, ¿no?, y crear toda la arquitectura para beneficio de todos, ¿no? Hope to create an open, inclusive and balanced regional economic cooperation. Cómo crear pues un sistema de cooperación económica abierta, inclusiva y balanceada, ¿no?, que beneficie a todos. So maybe your question here is that this initiative is so good for us, but why China promotes this? La iniciativa permitiría beneficiarse a China, ¿no? Entonces China tendría mucho interés en promover esto. Esa es la pregunta que se hacen seguro, ¿no? After decades development, China achieved some of the advantages in some industries. A través de los años China ya ha alcanzado ventaja comparativa en muchas industrias, en algunas industrias, ¿no? Especially in the manufacturing industry. Especialmente en el sector manufacturero. So we hope that in the future this initiative will enable China to further expand and deepen its opening up. Y justamente se espera, ¿no?, que este tipo de situación permitirá a China expandirse y poder expandirse y colaborar con todo el mundo, ¿no? And to strengthen his mutually beneficial cooperation with countries in Asia, Europe, Africa, and the rest of the world. Esta cooperación económica mutua con los países en Asia, Europa, África y el resto del mundo, ¿no? And also in this process, China tries to committed to shouldering more responsibilities and obligations within its capacities and making greater contributions to the world. Hacer grandes contribuciones al paz y desarrollo del mundo, ¿no?, de la humanidad.
let me talk something about the framework. It's a way for win-win cooperation. So, and the purpose is to promote common development and prosperity, and a road toward peace and friendship. So, in this process of building, we hope to advocate peace and cooperation, openness and inclusiveness, and mutual learning and mutual benefit. We have talked about this. And also promote practical cooperation in all fields and work to build a community of shared interests, destiny, and responsibility featuring mutual beneficial trust, mutual political trust, and economic integration, and cultural inclusiveness. Hablando un poco del marco de esta iniciativa, ¿no? Justamente esta iniciativa de la Ruta de la Seda busca hacer una cooperación ganar-ganar, ¿no? Donde se promueva la prosperidad y el desarrollo común, y de esta forma que esto sea un camino para fortalecer el entendimiento mutuo, la paz y la amistad, y fortalecer los intercambios, ¿no? También promueve la paz y la cooperación, la apertura, la inclusividad y el mutuo aprendizaje y el mutuo beneficio, ¿no? Finalmente, esto promueve una práctica de cooperación en todos los campos, ¿verdad? Y se supone que trabaja para tener una comunidad de intereses mutuos que pueda llevar, ¿no?, a tener un destino político común y alcanzar una integración económica y una inclusividad cultural también. So the geographic coverage of this initiative you would find is just go out of China to the west. La idea entonces es que esta iniciativa salga desde China hacia Occidente, And also to the south. y ahí hacia el sur también. But where is the Latin American country? Pero ¿dónde está Latinoamérica en este escenario? Actually, you would find some words about Latin American countries. It's open, this initiative open to all countries. Bueno, en realidad esta iniciativa también está abierta a muchos países, incluso Latinoamérica. So the cooperation, economic cooperation between China and the Latin American countries is a natural and also a strategic extension of this initiative. Entonces, la inclusión de Latinoamérica en este escenario es algo natural y es algo estratégico también. Entonces, de todas maneras, Latinoamérica va a estar involucrado, ¿no? How about the institutional coverage? Y acerca del marco institucional. So online, the initiative will focus on joint building a new Eurasian land bridge and developing China, Mongolia, Russia, China, Central Asia, West Asia, and China, Indochina Peninsula Economic Corridor by taking advantage of the international transport routes. So the infrastructure and also the transportation is one of the important parts of this initiative. Entonces, la parte terrestre de esta iniciativa justamente busca construir en forma conjunta, ¿no?, un nuevo puente hacia Euroasia, desarrollar la ruta, por ejemplo, China, Mongolia, Rusia, China, Asia Central, el Asia del Occidente, China y la península de Indochina, justamente usar estos corredores económicos, ¿no?, para crear rutas de transportes internacionales y dice que se cree justamente a través de estos corredores parques industriales y plataformas de cooperación, ¿no? It also relied on core cities along the belt and the road, and using key important economic industrial parks as a cooperation platform. Claro, decía, a través de estas rutas crear pues unas ciudades claves que puedan constituirse en parques industriales y plataformas de cooperación así, ¿no? I see we have the same institutional framework. Entonces tenemos una institucionalidad bastante grande.
inclusive. So the transportation, the infrastructure, core cities, and also industrial parks is some of the important elements of this initiative. Entonces uno de los importantes elementos de esta iniciativa es crear pues a través de estas ciudades claves y los parques industriales, ¿verdad? The priorities is very much connected to the priorities of we will do in the cooperation with Latin American countries. Las prioridades también van a incluir o van a pensar en Latinoamérica, ¿no? Yes. First one is the policy cooperation, coordination. Una de ellas es la coordinación política, ¿verdad? Another one is the facilitation connectivity. Otro es facilitar la conectividad, ¿verdad? After we are building this initiative, we are trying to promote cooperation in the connectivity of energy in the infrastructure, working in concert to ensure the security of oil and gas pipelines and other transport routes, build cross-border power supply network and power transmission routes, and cooperate in regional power grid upgrading and transformation. This is just one field of what we are trying to do in the future. Por ejemplo, uno de los campos es promover la cooperación en la conectividad, en la infraestructura de energía, trabajar en tratar de asegurar pues la oferta del gas y el petróleo, ¿no? A través de la construcción de estos oleoductos y otras rutas de transporte, construir a través de las fronteras estas rutas, network, fuentes de energía, ¿no? Y transmisión de poder, y cooperar justamente en construir una infraestructura regional de electricidad, de energía. And also one of the part is that unimpeded trade. Otro tema es el cómo lograr un comercio sin problemas, ¿no? We hope to speed up investment facilitation, eliminate investment barriers. La idea es entonces promover la inversión o eliminar las barreras hacia esta inversión, ¿no? Also expand trading areas, improve trade structure, because at the present time we just export the manufacturing products, and also we imported energy and other natural resources from those countries. Al momento China está exportando productos industriales, pero está importando productos naturales, ¿no? Materias primas, energía principalmente. We hope to change this in the future. La idea es cambiar justamente esa estructura, ¿no? And explore new trade, new growth areas of trade. Y explorar nuevas rutas de crecimiento, nuevas áreas de crecimiento, ¿no? And also to promote the emerging industries. If you study the cooperation framework of China and Latin American countries in 1+3+6 framework, we'll find in the 6 areas we are going to do in the future is about the innovation and telecommunication. Bueno, ahora se habla un poco del tema de cooperación China-Latinoamérica. Menciona, hay una iniciativa china llamada 1+3+6, ¿no? Que contempla el desarrollo de muchas áreas. Ahorita, por ejemplo, está hablando del área de innovación y en el área de las telecomunicaciones, ¿no? Desarrollar estas áreas. So this also involves the emerging industries. Obviamente esto incluye la promoción de industrias emergentes, ¿no? Nuevas industrias. And the financial integration is also an important element. La integración financiera también es un elemento importante en este esquema. So
we hope to strengthen financial cooperation, regulation cooperation, and also to encourage the signing of MOUs on cooperation in bilateral financial regulation and establish an efficient regulation coordination mechanism in this region. La idea es entonces fortalecer la cooperación en la regulación financiera. Se trata de promover la firma de memorandos de entendimiento en esta regulación financiera bilateral y establecer pues un eficiente sistema de coordinación, mecanismos para hacer más eficiente este sistema de coordinación, ¿no?, en la región. And also the last one, but the very important one, is the people-to-people bond. We hope to build in this and to stress this in the future. Otro elemento último, pero también importante, es justamente fortalecer estos lazos de gente a gente, ¿no?, de público a público, para obtener el apoyo del público para esta relación pueblo a pueblo, ¿no? Tourism and the exchange of students are all the important factors in this regard. En este campo, por ejemplo, el turismo o el intercambio de estudiantes entre las dos regiones es muy importante. Esta es la estrategia china, pues, de 1 más 3 más 0, lo voy a explicar bien. One means strategy. One strategy is for cooperation between China and Latin American countries. Uno es la estrategia de cooperación de China hacia Latinoamérica, con Latinoamérica, ¿no? Three means 3 engines, including trade, finance, and investment. 3 son los motores, ¿no? Tenemos 3: comercio, finanzas e inversión. 6 industries, including energy, infrastructure, agriculture, manufacture, technology, and innovation, and IT. Y 6 son las industrias, ¿no? Ahí ustedes lo ven: energía, infraestructura, agricultura, manufactura, tecnología, innovación y industrias de la tecnología, ¿no? Información y telecomunicaciones, perdón. So now at the present time, we have done something. We have done a lot of things in the agriculture and cooperation, and also the energy cooperation. Entonces, bajo este nuevo esquema ya se está trabajando algo en agricultura, ¿no?, por ejemplo. But we should do more in the field of manufacturing and technology and innovation, and also information and telecommunication. Pero claro, se necesita más en el tema de manufactura, en el tema de tecnología e innovación y por supuesto en el tema de las tecnologías de la información, ¿no? Comunicación. It's a new age for both, China and the Latin American countries. Es una nueva era entonces en las relaciones China-Latinoamérica. I studied some complementary of China and Latin American countries, and we found that from the experience of China, we could find we are deeply involved in the international production network. Ya, bueno, la profesora comenta que ha estudiado algo de relaciones China y Latinoamérica y comenta que ya Latinoamérica y China en cierta forma están envueltas en estas redes internacionales de producción, ¿no? We exported a lot of products, but we also imported a lot from the world. China exporta mucho, pero también importa mucho del mundo, ¿no? But the trade structure is not reasonable or balanced in the past. Pero la estructura comercial no ha estado tan balanceado en el pasado, ¿no? We hope to import more products from Latin American countries. China espera importar más productos de Latinoamérica. But how to achieve this? How to achieve this goal? El problema es cómo alcanzar esta meta, ¿no? So maybe by way of the Belt and Road Initiative, in the future we could set up some production base here, to invest here, and to upgrade
the production capacity here, and also to establish an industrial system here. Entonces, la idea justamente a través de estas iniciativas de las vías terrestres, que China invierta más en Latinoamérica, que ponga bases manufactureras, en todo caso que añada más valor agregado, ¿no?, a lo que ya se hace aquí. Esa es la idea, que China se involucre más en los sistemas de producción industrial. By doing this, we are trying to improve the present trade structure. Entonces, la idea es mejorar la presente estructura del comercio existente, ¿no? Okay. So this is the presentation of today. Thank you so much. Esa sería la presentación de hoy día. Sí. Sí. A continuación, por favor, si entre el público hubiera alguna pregunta que quisieran hacerle. Una pregunta, digamos, ha habido toda una planificación, un proyecto de construcción a través de todo el Asia, ¿no? Pero ¿qué sucede si la potencia extracontinental pudiera poner algún tipo de barreras o limitaciones, digamos? Okay. Thank you for your question. I think transcontinental railway project is Chinese is a goal to promote a more sustainable cooperation between China and American countries. La idea del proyecto es tener una relación económica con Latinoamérica más sustancial, más equitativa. Because in Latin American countries, especially in Brazil and Peru, Ya, porque en Latinoamérica, especialmente Brasil y Perú, infrastructure is very necessary. Because like in Peru, there are different landscapes, and infrastructure is very wanted. When we arrived in Lima, we felt this. claro, porque se necesita mucho, especialmente en Perú hay una geografía muy complicada, y entonces se necesitan muchas infraestructuras. Eso es lo que ellos han sentido cuando han venido acá, ¿no? There is an old saying goes like this: if you want to get rich, you must first build a road. Dice, hay un viejo dicho que dice que si ustedes quieren ser ricos, primero tienen que construir una ruta, ¿no?, un camino. In the past, at least in past decades, Chinese investment in Latin American countries, especially Andes countries, they put heavy investment in extractive industries. En el pasado ha habido mucha inversión en Latinoamérica, especialmente en el Perú, en las industrias extractivas, ¿no?, recursos naturales. But this kind of investment has produced many impacts. Most negative effects, especially in labor relations, environmental effects. Pero esta inversión ha producido algunos efectos en el tema laboral, en el tema medioambiental no tan buenos, ¿no? Now the Chinese new leadership has put a new emphasis on Chinese economic growth. Hay un nuevo énfasis del liderazgo chino en un nuevo tipo de crecimiento económico, ¿no? Perhaps, as you know, in the past 2 years, Quizás ustedes conocen, en los últimos 2 años, Chinese economic growth slowed down. el crecimiento económico chino ha decrecido un poco, ¿no? So in order to promote the Chinese economic growth more sustainable, Chinese have to change its old traditional growth model. Entonces, para tener un crecimiento económico más sostenible, China está cambiando el modelo de crecimiento, ¿no? And also in the 15 years, China has an increase in cooperation with Latin American countries.
Actually, Chinese economic growth depends partly on Latin American countries. En los últimos años, China ha dependido también bastante de Latinoamérica, ¿no? El crecimiento de Latinoamérica. It seems that Latin American countries, or China factory is one important part of Latin American economic growth too. Bueno, China tiene, la llamada fábrica china también ha sido un parte importante del componente del desarrollo económico latinoamericano. But for more sustainable cooperation, China has put a new consideration of this kind of cooperation, because only put investment in extractive industries. In my private opinion, it is not, at least it is less sustainable. Entonces, la cuestión es buscar una nueva ruta de cooperación y seguir en las industrias extractivas. Creo que no es muy sustentable, hay que cambiar esto en cierta forma. I think perhaps in the media there is some concerns about like this project will produce some negative effects, especially like the project will cross through in an indigenous community, and it may produce some negative effects on environment. Claro, hay algunos proyectos que han tenido algunas consecuencias un poco negativas en algunas comunidades locales o en el medio ambiente, ¿no? And the new Chinese government has put more emphasis to increasing mutual understanding. I think it is very important that Chinese investment should to consider their investment model on Latin American people's standing. Claro, entonces el gobierno chino está poniendo mucho énfasis en que haya un mutuo entendimiento y que los inversores tengan en cuenta las necesidades de la comunidad local, más entendimiento de la comunidad local. But I think it is a process, because in the past 15 years, it too, China has an increasing cooperation with Latin America, but 15 years is not very long. En los últimos 15 años ha habido mucho involucramiento de China con Latinoamérica, pero todavía no es muy largo no es muy grande este periodo, ¿no? Actually, Chinese government promote its going out strategy is only happened about 10 years ago. So Chinese companies don't have many experience in going out. Claro, en los últimos 10 años todavía recién las compañías chinas están ganando experiencia, no tenían experiencia de integrarse o de envolverse en Latinoamérica, ¿no? And China is a developing country, and the Latin American countries are developing countries. So perhaps we can sit down and to have a discuss and to build a consensus on common development. Ya que Latinoamérica y China son países en desarrollo, hay algo en común, ¿no? Y podemos discutir cosas, nos podemos entender quizás en ese aspecto. Es lleva Instituto de Políticos Andes. No, in China, in Beijing, I initiated a non-profit organization, which mainly consists of young scholars from China and Latin America. Aquí hay el Instituto de Estudios Andinos, pero en China he constituido una ONG, ¿no? Que más o menos junta a gente muy joven que tiene interés en Latinoamérica. Sea la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos. Es la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos, CECLA, ¿no? Llamado CECLA. Just prior to Prime Minister Li Keqiang's visit to Peru and Colombia. Justo en mayo ahora último, el primer ministro Li Keqiang visitó pues aquí Perú, ¿no? Y Colombia también. In Beijing, CECLA organized a seminar for Chinese young scholars and Latin American young scholars.
SECLA organizó en Beijing un seminario para jóvenes académicos chinos y latinoamericanos, ¿no? We know that some Latin American scholars and students, especially from Colombia and Peru and Bolivia. Y llegó a conocer jóvenes académicos de Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? These countries, in these countries, Chinese companies put more investment in extractive industries. Justamente en estos países son donde China ponía bastante inversión en industrias extractivas, ¿no? Of course, these students and the scholars are my friends, are our SECLA's friends. Justo estos académicos son amigos personales, amigos de SECLA, ¿no? They questioned our intention, like a Chinese. What on earth Chinese companies want to do in this land, in this region? Justamente ellos se preguntan qué es lo que buscan las compañías chinas hacer en estos lugares, ¿no? After a debate and a healthy discussion, we at least have some comment. Después de algunas discusiones tuvimos algunos comentarios, algunas conclusiones. For common development, at least we have sit down and have a chat, have a discussion. Bueno, tuvimos una discusión para tener objetivos comunes. ¿Cómo? We have for common development. Para tener un desarrollo común. We have to sit down to have a chat, have a discussion. Tenemos que juntarnos, discutir juntos. To exchange our opinions. Claro, para expresar nuestras opiniones. I think that is the first step. Ese es un primer paso, o necesario paso siguiente, ¿no? Because China is very, very far away from Peru. China es muy lejos, está muy lejos. Like my colleagues from the university is very tired, really. Bueno, aquí hay una colega también de otro I lugar. am very tired, but when I see you, I feel excited because you are very interested in China and China and American cooperation. Bueno, pero en todo caso me alegra estar aquí porque sé que ustedes tienen mucho interés en China. Therefore, why I and my colleagues come to the University of San Marcos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos viniendo con mis colegas a la Universidad de San Marcos? We want to listen your voices. Nosotros queremos escuchar las voces de ustedes, ¿no? We want our opinions to be expressed, to be heard too. Queremos escuchar sus opiniones, que nos den a conocer. We think that is common, that is concerns we have to build. Ese es el camino, ese es lo que queremos nosotros hacer, ¿no? That is to discuss, to share different opinions and have some, at least, understanding. La idea es entonces discutir, compartir para buscar un entendimiento, ¿no? Especially from the perspective of culture, different cultures. Especialmente la perspectiva de diferentes culturas. Like listen and understand the philosophy of Peruvian in a general community, like Buen Vivir. Like, Buen Vivir. Live well. Buen Vivir. Buen vivir. Aparentemente, yo pensé que decía en inglés. Sí, claro, la idea es entonces entender cómo los latinoamericanos tienen esto del buen vivir. Or in Costa Rica, la vida. O en Costa Rica, la vida. Because in China we have different philosophy life. Porque en China tenemos una diferente filosofía de vida. We must understand Latin America and we must understand Peru. Entonces hay necesidad de entender Latinoamérica y el Perú, ¿no? And also, please give more time or some time to listen to China and to understand China's philosophy life. Entonces, por favor, denos más tiempo para que entonces entiendan la filosofía china, el modo de China, ¿no? Thank you. Thank Gracias. Okay, ¿Había una pregunta más, creo? Yes. Yeah. Please. First, I would like to thank you for your lecture, for your comments. I think this cooperation has it's a big opportunity. Because I'm very in love with Chinese culture. Last time I've seen an interview with Guillermo Dañino. He's one of the leaders, one of the best to study Chinese culture in Peru and China. And he is
a teacher about Chinese culture here. I think as we are, seems to be very different. I think in the essence we are very close in identity, because I think I like very much what Chinese culture has about a love for nature. Nature is life, and we have maca. I heard that Chinese people like Peruvian natural products, have a big opportunity. Peruvian, I also like the book Journey to the West. It's very close to Peruvian culture, because we have an anime that talks about that tale, and we like many Peruvian people are familiar with Oriental culture because of the animes, because of and also of the Chinese culture in particular. I think we have very much. Also, we eat Chinese food. Most Peruvian people are very familiar with Chinese food. We have a cuisine that has been mixed. No, thank you. Sorry for. Okay. Thank you. Thank you for your comments. I want to give a brief feedback. And when we came to São Paulo and Rio de Brazil, we feel very strange. Dice, bueno, quiere dar unos comentarios sobre lo que expresó. Voy a contar algo. Dice que cuando estuve en Río de Janeiro sintió algo extraño, tuvo un sentimiento. But when we arrived Lima, first our delegation is the first time to visit to Peru. But when we arrived this land, we didn't feel strange because. Okay. Bueno, dice, pero cuando arribaron al Perú la delegación, es la primera vez que vienen al Perú, no sintieron nada raro, ¿no? Just like we arrived in the northeastern province of China. Dice como arribar en una provincia de China, dice, ¿no? El sentimiento de venir acá. Because from your appearance, we are very similar. Porque como nuestra apariencia somos similares. Especially my colleagues and I from ILAS CAS. Especialmente los colegas del Instituto de Latinoamericano. Somos hermanos. Somos hermanos. And when we write the name of restaurant Chifa, we feel much more familiar. Se sintieron muy familiarizados, ¿no? Al ver el nombre Chifa ahí en el restaurante. We think not only because our appearance, our food loving with Chinese food and with Peru food. Claro, porque hay un sentimiento de gustar de la comida peruana, pero también de la comida, comida china, pero también de la comida peruana. I think more important is cultural fondness. Claro, lo más importante es tener este tema de la cultura, ¿no? La amistad. The day before yesterday, we visited el Museo Larcos. Larcos. Antes de ayer visitaron el Museo Larco, ¿no? We felt amazingly surprised. Se sintieron muy sorprendidos ahí. In the past, we have said China is a very, very long history country, 5,000 years long country. Bueno, China es un país con mucha historia, ¿no? But when we arrived at the museum, pero cuando arribaron, museum of Lagos, pero cuando arribaron a este museo del Arco Herrera, we feel the rise. Peru is a well-cultured country. Se dieron cuenta que Perú también es un país con bastante cultura. That is beyond our imagination. Fue algo que no se imaginaban en realidad. So we think in the future we can exchange more, especially from the perspective of culture. Entonces, ahí en el futuro podemos hacer mucho intercambio, especialmente en el aspecto cultural, ¿no? 2016 is a great moment. El próximo año va a ser un gran año, ¿no? It will be the first time in China Latin American history.
It will be the first time in China and Latin American history. Será la primera vez en la historia de China, Latinoamérica. 2016 Cultural Exchange Year Va a ser un año, va a haber mucho intercambio cultural between China and Latin America. entre China y Latinoamérica. As you know, APEC summit will be held in Peru. Sabemos, la cumbre APEC será realizar en el Perú, ¿no? It will be very, very glorious for China and Peru Será un año muy interesante para China y Perú, ¿no? because the cultural exchange year in 2016 will begin from Beijing. Porque el año de intercambios culturales del próximo año va a empezar en Pekín, ¿no? En Beijing. But it will end gloriously in Lima, Pero va a ser acá también en Lima, ¿no? where President Xi Jinping will announce the end of the cultural exchange year in 2016. Donde el presidente Xi Jinping vendrá aquí a anunciar pues justamente We este año hope cultural. from this evening, from this moment, let's to exchange ideas. Thank you. Entonces queremos desde esta noche empezar este intercambio. Gracias. Thank you. I wonder if somebody will get that. No. Yeah, also time. Yeah. So, can we take another question? One else? We can keep happy talk. Okay. Bien, vamos a terminar, pero vamos a tener un brindis después, podemos intercambiar opiniones. ¿Ya? Sí. Bueno, queremos agradecerle a la doctora Chai Yu, que como mencioné es la directora del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Queremos entregarle justamente un diploma a nombre del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. También al doctor Diego Guo, investigador del mismo instituto y director de la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos, CECLA. Fuerte aplauso, por favor. Y así también por su asistencia al doctor Yong Shang, que también es investigador de la Academia China de Ciencias Sociales y también un investigador asociado del CECLA. Aplausos también, por favor. Bueno, sin más, les agradecemos mucho su presencia y su interés por el tema de relaciones China-América Latina. Como ya mencionó el profesor Aquino, luego va a haber un pequeño compartir, un pequeño brindis. Y bueno, los animamos a que estén al tanto de las actividades que se organiza tanto de parte del Instituto de Estudios Políticos Andinos como del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNMSM. Muchas gracias. Hasta la próxima.